Venezuela va acumulando opositores autoproclamados presidentes que acaban viviendo fuera del país. Nicolás Maduro va agotando la paciencia hasta de antiguos cómplices ideológicos. España se convierte en el satélite político de un país cada vez más en crisis. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Caracas-Madrid, el viaje de la oposición venezolana. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Noche electoral en Venezuela, domingo 28 de julio de este año. La oposición acude a su enésimo intento de derrocar al chavismo en las urnas. Esta vez, o eso llevan tiempo contando periodistas de Venezuela críticos con Maduro, la oposición está convencida de ganar. O dicho de otro modo, esta vez Maduro no podría hacer nada para ocultar su derrota. Con ese convencimiento, en las oficinas de la candidatura Plataforma Unitaria Democrática se agolpan periodistas y militantes. Muchos llevan un móvil en la mano y no dejan de escribir, de llamar, de leer. La tensión está disparada. Están esperando a que salgan los resultados oficiales. Y salen. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela da por ganador a Nicolás Maduro. Las sonrisas no desaparecen en la sede de la oposición, pero ahora se nota que son sonrisas forzadas, planificadas. Son un mensaje para el mundo, una manera de no darse por derrotados. Aparece la persona a la que todo el mundo estaba esperando. Hoy queremos decirle, ¿me escuchan? Es María Corina Machado. Ahora sí. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande. María Corina Machado es la líder de la oposición en Venezuela. Ocupa el mismo espacio que antes ocuparon Leopoldo López, Enrique Capriles, Juan Guaidó. Pero María Corina Machado no ha sido la candidata electoral. Quería serlo, pero no pudo. La autoridad fiscal venezolana la vetó, la inhabilitó por un periodo de 15 años. La acusaba de formar parte de una trama de corrupción junto a Juan Guaidó. El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ratificó esa inhabilitación. El candidato a presidente fue finalmente un hombre que acompaña a Corina esa noche, como la ha acompañado durante toda la campaña. Tiene 75 años, cara de hombre tranquilo, y sí, la sensación es que es él, el candidato, el que la acompaña a ella, la verdadera líder, y no al revés. Ese hombre se llama Edmundo González, y esa noche, después de un largo discurso de María Corina Machado, habla, leyendo un escueto papel en un tono muy lejos de la épica del momento. Estimados amigos, los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. La sala corea presidente. María Corina, que le trata con cierta condescendencia, dice que Edmundo será presidente porque los datos oficiales del recuento son falsos. Ahí empezaría una disputa por la falta de transparencia del escrutinio que todavía dura hoy. A Edmundo González, el último día que se le vio en público en Venezuela fue el 30 de julio, 2 días después de las elecciones, durante una manifestación denunciando fraude electoral. Desde entonces, ninguna aparición pública. 40 días después, ha encontrado destino. Llegó este domingo a Madrid para recibir el asilo político de España. Andrés Gil, hola. Muy buenas. Andrés Gil es subdirector del diario.es, responsable de la información internacional. Andrés, ¿quién es Edmundo González? Es un señor diplomático de 74 años que, asumió diversos cargos hace tiempo en Venezuela, no desde la llegada de Hugo Chávez hace 2 décadas,
y que asumió el cartel electoral en las elecciones del 28 de julio por la inhabilitación de la verdadera líder de la derecha venezolana, que es Corina Machado. ¿Y por qué pide asilo en España? Bueno, sobre Edmundo González ya pesaba una orden de arresto de la Fiscalía venezolana que había pedido su detención porque se le imputan diferentes delitos relacionados con la publicación de unas actas electorales que la oposición publicó después de las elecciones, en las que, de acuerdo con ellos, demostrarían la supuesta victoria de la oposición en esas elecciones, que, como sabemos, el organismo electoral venezolano dictaminó que el vencedor había sido Nicolás Maduro. Y, en todo caso, estas actas, bueno, tanto observadores independientes como el propio gobierno venezolano consideran que contienen errores y que tampoco demostrarían esa victoria de la oposición que reclama el propio Edmundo González. O sea que prácticamente desde el día siguiente de las elecciones ya González estaba buscando protección diplomática, que ha terminado derivando en unas negociaciones que le han traído a España en este domingo. Andrés, Edmundo González no es el primer líder opositor venezolano que deja su país para venir a España. No es el primero que hace el viaje Caracas-Madrid. No. Por ejemplo, hace un par de años, en 2022, el que entonces era uno de los líderes de la oposición más conocidos, Leopoldo López, su padre ha sido eurodiputado del Partido Popular, pues él ya llevaba un tiempo en la residencia del embajador español en Caracas desde abril del 19 y en el 22 pues terminó aterrizando en España y ha sido acusado de haber participado en un levantamiento militar que se produjo en torno a la autoproclamación de Juan Guaidó, que era aquel presidente de la Asamblea Legislativa venezolana que se autoproclamó presidente de Venezuela. Algunos países entonces lo reconocieron, bastantes países europeos, entre ellos España. Al final Guaidó es otro dirigente de la oposición que ha salido de Venezuela y se encuentra en Estados Unidos. Hay más. El antiguo alcalde de Caracas, por ejemplo, Antonio Ledezma, también está en Madrid desde el año 17, también acusado de conspirar contra el gobierno de Maduro. Cuando llegó a España fue recibido incluso en la Moncloa por el entonces presidente Mariano Rajoy. Hay alguno más. Por ejemplo, el que presidió el Parlamento venezolano, Julio Borges, también vive en Madrid. En fin, es algo que periódicamente pasa al margen de los miles y miles de venezolanos que están en España, a los que se les reconoce el asilo y refugio, que no se les reconoce a otras personas que lo piden, por decirlo de alguna manera. Ahora te pregunto, Andrés, por las consecuencias políticas en Venezuela de todo esto, pero déjame que contemos un poco más de cómo se ha fraguado esa operación, esa negociación para sacar a Edmundo González del país. Tiene detalles Irene Castro, corresponsal del diario.es en Bruselas. Hola, Irene. Hola, ¿qué tal? Irene, ¿en qué momento empieza a fraguarse, a negociarse esto del asilo político para Edmundo González? Bueno, lo que nos han comentado es que el proceso para que Edmundo González acabara en España este domingo empezó hace 8 días. Él ya sospechaba desde hacía tiempo que la justicia venezolana le iba a empezar a perseguir y, de hecho, llevaba un mes desaparecido, que ahora hemos sabido que estaba en la embajada holandesa. Y estando allí fue cuando la Fiscalía empezó a citarle para que declarara como investigado por una serie de delitos, entre ellos desobediencia y demás. Y entonces desde ahí pues tomaron la decisión de pedir asilo político a España y venir a España. Entonces desde la embajada holandesa se fue a la casa del embajador español y luego ya cuando todo está cerrado y cuando está claro que no va a haber una detención a pesar de la orden de la justicia venezolana de Edmundo González, es ahí cuando se produce el traslado al aeropuerto a través de ese salvoconducto del que ha hablado la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Ese detalle es importante, ¿no? Delcy Rodríguez, que es vicepresidenta de Venezuela, autoriza con un salvoconducto el traslado y la salida del líder opositor Edmundo González, a pesar de que la justicia ya le reclamaba. Hay una coordinación con el gobierno de Venezuela. Sí, lo que dice el gobierno de España es que no ha habido una negociación política, es decir, que no va a haber una contrapartida por haber permitido la salida de Edmundo González. Pero desde luego lo que sí ha habido es contactos y lo que ha habido es un acuerdo para que el gobierno venezolano haya dejado salir a Edmundo González. O sea, esto se ha producido de acuerdo al gobierno venezolano, que le deja salir de la residencia y le deja salir de Venezuela. Y si os dais cuenta, además, el domingo, yo diría de
de madrugada al ser un domingo, pero anuncia Delcy Rodríguez la salida de Edmundo González y el Gobierno de España, a través del Ministerio de Exteriores, lo hace prácticamente a la vez. Quiero decir que hay una sintonía total también en la comunicación de este exilio. En todos estos contactos, negociaciones, en todo este proceso, hay una pieza clave, un mediador. ¿Quién es, Irene? Quien nos han dicho que ha tenido un papel decisivo ha sido el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A Zapatero le han criticado muchísimo porque precisamente siempre se ha sabido que Zapatero tiene vínculos y lazos con el gobierno venezolano, tiene muy buena relación, y desde la derecha le han atizado muchísimo porque en esta situación, después de las elecciones en Venezuela, estaba callado. Y lo que nos han dicho precisamente es que estaba en ese papel secundario o en ese silencio absoluto para no torpedear estas conversaciones. Zapatero tiene muy buenas relaciones con el gobierno venezolano y también tiene vinculación o tiene trato con la oposición venezolana. Entonces ha sido él el que ha jugado ese papel clave de hablar con unos y con otros y de negociar al fin y al cabo. Irene Castro, compañera, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Andrés Gil, vuelvo contigo. ¿Cómo puede afectar la salida de Edmundo González a la política venezolana? ¿Qué dicen los analistas sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora? Claro, la oposición venezolana se ha quedado sin el candidato. Por las informaciones que se han ido publicando, parece incluso que muy pocas personas del entorno de González sabían de su marcha, es decir, que era una cosa más de la familia y personal, que personas de la oposición, bueno, pues no tenían conocimiento de que se marchaba a España. Y es verdad que se quita el foco del candidato y de alguna manera vuelve a posarse sobre Corina Machado, que siempre ha sido la verdadera líder de la oposición, aunque digamos que el paso adelante electoral lo dio Edmundo González. Y entonces, claro, ahora habrá que ver en qué estado anímico se encuentra la oposición, en tanto que como hemos podido ver en el pasado, cuando un líder opositor deja Venezuela, al final ese liderazgo termina afectando y claro, y de alguna manera también erosiona las posiciones en el país. De hecho, bueno, se está viendo también cómo hay mucha gente vinculada al gobierno de Venezuela que está haciendo circular, recordando vídeos en los que el abogado de Edmundo González decía que no se iría del país. Al final él, claro, salir puede tener una lectura que debilite sus posiciones dentro del país. Hay una fecha importante, ¿no? 10 de enero de 2025. ¿Por qué es importante esa fecha? Bueno, es la fecha en la que, como dicen allá, se juramenta al presidente que ha ganado las elecciones del 28 de julio. María Corina Machado dijo el mismo domingo que será la fecha en la que se juramentará a Edmundo González Urrutia como presidente constitucional de Venezuela. Obviamente es la fecha que tiene marcado el gobierno de Venezuela para que sea Nicolás Maduro el presidente reelegido. Entonces ahora se abren unas semanas y unos meses en los que habrá que ver ese pulso político entre la oposición y el gobierno, los movimientos diplomáticos que se están sucediendo en la región, para ver cómo se llega a ese día, en tanto que, bueno, el gobierno actual es el que es y todo apunta a que si el tribunal ha validado la decisión del órgano electoral de que fue Maduro quien ganó las elecciones, pues, salvo sorpresa, sería Maduro. Pero es verdad que va a haber una pugna política con movimientos diplomáticos para ver si puede ocurrir algo en torno al 10 de enero que no esté previsto. En esa pugna política y diplomática, la novedad esta vez la aportan países que son referentes de la izquierda latinoamericana, como el Brasil de Lula o el Chile de Gabriel Boric, ¿no? Básicamente le han dicho a Maduro que sus resultados oficiales son sospechosos y eso pues les empuja a encontrar algún tipo de solución. ¿Se habla de alguna posibilidad de solución intermedia, Andrés? Sí, se ha hablado de la posibilidad de repetir las elecciones, de una especie de segunda vuelta. Se ha hablado de la posibilidad de que se pudiera marchar Maduro y dejar paso a un gobierno de coalición, de concentración nacional con la oposición y el chavismo. Se está hablando de diferentes posibilidades que de momento, es verdad que el gobierno venezolano y el chavismo de momento no
no están siendo permeables a ninguna de esas. Y también está por ver, o se está viendo, que muy poquitos están reconociendo la idea de que pueda ser presidente electo Edmundo González Urrutia, que es otra de las vías que recordaría lo del año 19, cuando se reforzó la figura de Guaidó, reconociéndolo como presidente. Es llamativo que hay una diferencia de comportamiento con entonces. Ahora, claro, es que ahora faltan las actas, que es lo que está pidiendo la mayoría de la comunidad internacional, tanto para verificar el triunfo de uno como la derrota del otro y viceversa. Pero sí que es cierto que eso no lo estamos viendo en estos momentos. La idea de que pedía Corina Machado de reconocerlo como presidente electo a Edmundo González. Esto no tiene pinta de solucionarse a corto plazo, ¿no? En Venezuela, la actualidad venezolana nos va a acompañar al menos hasta mediados de enero y a ver qué pasa entonces. Y además con su espejo en España, que muchas veces es casi política nacional, ¿no? Y la mayoría de los españoles saben quién es el presidente de Venezuela, pero no conocen el nombre del presidente o el primer ministro de Portugal, por ejemplo, que es un país vecino. Andrés Gil, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... ¿Sabes que en Podimo ahora puedes reaccionar con emojis a tus episodios favoritos? Carita triste, corazones y hasta fueguitos si tú lo consideras. Un montón de funciones para conectar con tus podcasts favoritos y con los usuarios de la app que puedes descubrir navegando por nuestros podcasts. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.